¿Cómo competir contra gigantes y ganar aunque seas más pequeño? Esta es la gran pregunta de la mayoría de los emprendedores, empresarios pequeños que piensan que no se puede conseguir éxito siendo pequeños. Tienen miedo de empezar y a veces no hacen más que quejarse porque pues dicen que los grandes tienen ventaja y todas estas cosas. La realidad es que no necesitas esos millones para ganar en el mercado y conseguir crecer. Lo que necesitas es estrategia. Y te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar con ejemplos de cómo empresas pequeñas aplastaron a gigantes. Lo que aprendí viéndolo y analizándolo desde dentro. Lo primero de todo que tenemos que ver es la gran mentira del mercado. Porque todo el mundo cree que gana el que tiene más dinero. Y oye, no te voy a negar que el dinero ayuda muchísimo porque te da velocidad, te da capacidad de poder cometer más errores, pero en líneas generales es falso. De hecho, muchas veces el que tiene más recursos se duerme en los laureles. Esto es algo que yo he dicho 1.000.000 de veces. Ganas mucho más dinero cuando tienes menos dinero en la cuenta. ¿Por qué? Porque cuando tienes mucho dinero en cuenta, te relajas. Sin embargo, cuando no tienes tanto dinero, aprietas. ¿Por qué? Porque lo necesitas, porque sabes que no hay un colchón. Entonces, estás mucho más encima, estás más atento, aprietas más. Es algo psicológico, es una estrategia que utiliza muchísima gente y que te invito a probar. Yo mismo la estoy poniendo en práctica, la he puesto, de hecho, al principio cuando ganaba, cuando crecía más rápido, era lo que hacía todo el rato, reinvertir compulsivamente sin dejarme nada de dinero. Y fue cuando empecé a tener demasiado dinero en la cuenta, cuando todo se fue a la mierda y mi crecimiento bajó. Así que es algo que es real. Y bueno, hay ejemplos reales de esto, ¿no? Están Netflix y Blockbuster, Calendly y los monstruos del software corporativo que podían haber hecho algo como Calendly muy fácilmente. Y muchas startups que se comen nichos a los grandes le parecían pequeños, nichos de mierda que despreciaron y que luego les sirvieron para entrar y para partir de ese nicho crecer. Y es que los gigantes al final pierden porque se vuelven lentos y los pequeños ganan porque no tienen otra opción. Cuando eres pequeño y no tienes dinero no tienes más opción que conseguir ganar porque si no mueres. Entonces es esa fuerza lo que hace que tú avances mucho más rápido que los grandes. Si no tienen esa mentalidad y la pierden por tener demasiado dinero, se relajan y va en su propia contra. Entonces, lo más importante, ¿cuáles son las armas que una empresa pequeña puede utilizar contra una empresa grande? Mira, lo primero que podría destacar es la velocidad. La velocidad es lo que más tiene el pequeño. El pequeño simplemente decide hoy y ejecuta mañana, incluso ejecuta hoy mismo, ¿no? El gigante necesita, cuanto más grande, más burocracia, comités, informes, política interna. A veces es tan lento tomar una decisión que cuesta mucho reaccionar rápido a cosas que hoy en día pasan, ¿no? Como la inteligencia artificial. Son cosas que cambian cada día y que tienes que estar. Y si tardas mucho, te lo pierdes y otro te come la tostada. Esa es la realidad. Creo que no estarás en desacuerdo conmigo en esto. El segundo problema que suelen tener los grandes es la conexión real con el cliente, porque el pequeño conoce mejor a su cliente, entonces puede escucharle y adaptarse. Una cosa que me pasó a mí cuando empecé a crecer era que perdí el contacto con el cliente final. Eso hace que yo puedo arreglar la empresa, pero en base a lo que yo veo y las estadísticas. Pero muchas cosas ya no las puedo ver porque el que habla directamente con el cliente o me dice a mí, está pasando esto, y lo dicen hacia arriba y me llega la información, o yo no sé que eso está pasando y que es algo que hay que arreglar. Así que el problema es que pierdes esa sensibilidad de hablar con el cliente y de poder corregir mucho más rápidamente los errores y tener feedback más rápido. Si el de abajo del todo, por no molestar a su jefe, no le dice las cosas, la información se queda abajo, no sube y te jodes. Y entonces no puedes corregir. Esto es algo que en las empresas grandes cuesta mucho de mantener y es algo que tienen una gran ventaja los pequeños porque pues, pueden dar un mejor servicio precisamente por esa corrección rápida que tienen. El tercer punto es el posicionamiento polarizante. ¿Por qué?
Porque cuanto más grande eres, más volumen de mercado buscas, y eso quiere decir agradar a todo el mundo. El problema, cuando agradas a todo el mundo, es que no puedes posicionarte de un lado o de otro. El pequeño puede tomar partido, hablar más claro, crear comunidad, pero cuanta más gente tocas, menos polarizante puedes ser. Porque si eres demasiado polar, te pierdes una parte del mercado muy grande. Y cuanto más polar seas y cuanto más definida sea tu comunicación, pues a menos personas les va a llegar. Eso es algo que hace que cuando eres pequeño conectes muy bien con la gente, pero cuando eres grande pierdes parte de esa conexión. Eso es una realidad. El cuarto punto es la innovación sin pedir permiso. Es decir, el pequeño puede probar cosas nuevas, lanzar betas y arriesgar, mientras el gigante teme equivocarse y se mueve lento. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque cuando tienes tanto volumen de negocio, un fallo puede hacerte perder mucho. Entonces, como temes equivocar, siempre haces testeos con una parte para ver si funciona y luego ya lo llevas al resto. Eso inevitablemente lleva un montón de trabajo y mucho más tiempo. El pequeño puede lanzar cosas porque, primero, lo que tiene que perder es mucho menor. Y segundo, al tener menos clientes puede tener un feedback mucho más rápido porque está encima de ellos. Entonces, le da más posibilidad de poder equivocarse sin tener miedo a perder mucho, ¿no? Incluso a poder corregir mucho más rápido por la velocidad que hemos dicho que tenían. Y quinto, la cultura de guerra, porque en un pequeño la gente, o sea, un negocio pequeño, lo que tiene es que la gente lucha por la visión, no por cumplir un horario. En un gigante la mayoría quiere pasar el mes, cobrar y chimpún. El pequeño está luchando por un crecimiento, por llegar a un sitio, por conseguir unos hitos. Hay cosas grandes que hacer y a la gente eso le motiva mucho porque pues es bonito, ¿no?, conseguir grandes hitos y es motivador. Sin embargo, cuando estás en una empresa muy grande, parece que no, como no hay tantas cosas ya de conseguir, que ya está todo conseguido, lo que quieres es llegar a final de mes, cobrar tu buen salario y punto. Así que la cultura de empresa en una empresa pequeña es algo que puede hacer que conquiste mucho más rápido que en una empresa grande. Y el peor error que puedes cometer si eres pequeño o estás facturando pocos millones no es ser pequeño en sí mismo, es que es el que estés pensando como pequeño. El gran error de la gente es seguir pensando como pequeño en lugar de darte cuenta que tú, para ser grande, tienes que parecer grande. Y tienes que usar tu agilidad como ventaja y tienes que pensar como piensan los grandes. No tienes que estar copiando al gigante. Tienes que estar mirando cuál es la forma en que tú puedes superarle con todas estas ventajas competitivas que tienes con respecto a él. Porque si compites en igualdad de condiciones, él siempre te va a ganar. Tienes que competir en donde tú sabes que puedes avanzar mucho más. Ese es el gran error de la gente y el error que hará que no avances. Utiliza los nichos, crece ágilmente, no dudes, avanza y verás cómo no es tan difícil ganar un pico de cuota de mercado al grande y acabar siendo tú el grande. Por último, me gustaría hacer una reflexión contigo para que le des una vuelta. Piensa qué ventaja real tienes hoy por ser más pequeño, más rápido o más agresivo y empieza a usarla sin perdón, empieza a usarla cada día para seguir avanzando. Vas a ver cómo realmente en pocos meses consigues avanzar mucho más. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, recuerda dejar un like, suscribirte para muchos más como este. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.